Y bueno, hermanos, nuestro tema de hoy se llama el día de la adversidad. Créanmelo y de verdad se los digo. Estaba, la lectura que se hizo, venía ahí el pasaje clave que tenemos nosotros en nuestro estudio, ¿sí? Este último coro, el Señor también nos mueve el corazón y nos prepara para poder llevar nuestro estudio. Y bueno, hermanos, quiero empezar primero, antes que nada, con una oración, si me permiten orar. Mi Señor bendito, gracias te doy, antes que nada, Señor, por permitirnos este tiempo. Te pido, Padre, que tú tengas el control de todo esto, Señor, de este estudio para mis hermanos, que les pongas un corazón sensible a tu palabra, Señor, y que esto sea de bendición porque tú haces lo que es, Padre. Utilízame, Señor, dame voz también, que andemos un poquito mal de la garganta, y que todo sea para tu gloria, Señor, lo que se logre, que tú lo logres, Señor, en el corazón de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a lo que es Eclesiastés, hermanos. ¿Sí? Eclesiastés 7:14. Es en donde nos llevó el hermano Juan a la lectura de hoy. No quise interrumpir, pero les iba a decir que nos quedáramos ahí. Bueno, Eclesiastés 7:14, hermanos. ¿Sí? Fíjense que yo encontré en la versión de las Américas, y ellos nos lo presentan de esta forma. Dice: alégrate en el día de la prosperidad, y en el día de la adversidad, considera, Dios ha hecho tanto el uno como el otro, para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Hay otra forma de comentárnoslo de la Biblia del Jubileo, ¿sí? Y ellos nos lo dicen de esta forma, hermanos. Dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día del mal, abre los ojos y aprende. Dios también hizo esto, el día del mal, delante del otro, el día del bien, para que el hombre no halle nada después de él. ¿Sí? Y bueno, y en nuestra Biblia, que es la versión Reina Valera, hermanos, ahí la tienen, si quieren leerla conmigo, dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Sí? Hermano Eric, perdón, ¿podrías hablar un poquito más fuerte o acercarte al micro? Es que casi no te escuchamos. Casi no se escucha. Ok, también es la garganta, hermano, que no me da mucho. Pero a ver si ahí me oyen un poquito mejor. Perfecto. Sí, bueno, lo repito, en Eclesiastés 7:14 de Reina Valera dice: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Sí? Entonces, hermanos, hace algunos días encontré a una persona que conocí hace ya algunos años. Es una persona entregada a Dios. De hecho, es una persona que se entregó al ministerio. Él era pastor, o es pastor, no lo sé todavía. ¿Sí? Pero empezamos a platicar, hermanos. Empezamos a platicar de algunas cosas de los hijos, porque por eso nos conocimos, por nuestros hijos que estaban en un equipo de fútbol. Ahí nos conocimos y empezamos a preguntar cómo nos había ido y demás, el trabajo, la salud, por el problema por el que estamos pasando. Y así estuvimos hablando de varias cosas, hermanos. Y de un momento a otro, así de tajo, él cambió el tema y me dijo: caí en el alcohol, en infidelidad, dejé el ministerio, mi esposa y mis hijos sufrieron mucho. Y me impactó también cuando él dijo: casi pierdo todo. Y antes de que yo le dijera algo, él contestó: ya estoy en restauración y estamos esforzándonos para salvar a la familia. Y muchas otras cosas en las cuales dejé que él hablara, solo me dediqué a escucharlo. Cuando terminó le compartí algunos versículos
y entre ellos Eclesiastés 7:14, el cual me dijo que se lo repitiera, y se lo repetí citándolo, y en el momento que yo acabé de citarlo, hermanos, se echó a llorar. Es duro ver a una persona con más de 40 años llorar como un niño. Es duro, hermanos. Pero en ese momento estaba plasmado el versículo en estas dos personas. Yo, por la gracia de Dios y por la misericordia de mi Señor, estaba en el día bueno. Si lo pudiéramos ver de esa forma. ¿Sí? Y él estaba en el día de la adversidad. Y aún estando él todavía en el día de la adversidad, me decía que estaba aprendiendo mucho, depender de Dios, que en todo momento lo estaba buscando, desesperadamente. ¿Sí? Hermanos, ¿cuál es el día del bien? El día del bien, hermanos, es estar delante del Señor en su presencia en todo momento, ¿sí? Buscándolo. En el Salmo 27:4 nos dice la Biblia de las Américas: una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. En Reina Valera nos dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Aquí dice: una cosa he demandado, ¿sí? Y primero dejemos claro cómo es esa demanda que hizo el salmista. Y dice: todos los sinónimos de la palabra demandar significan suplicar, pedir, rogar, solicitar, implorar, clamar. Esa es la palabra. Esas son las palabras. Si es que sea, una cosa es he clamado, una cosa he rogado, una cosa he implorado a Dios, ¿sí? Y esta buscaré, que yo esté en la casa de Dios todos los días de mi vida para contemplar la hermosura y para meditar en su templo, ¿sí? Es hermoso, hermanos, cuando vemos y estudiamos la palabra de Dios, lo que realmente está diciendo. Ahora, ¿cuántos de nosotros buscamos las cosas? Cuando nosotros buscamos las cosas de Dios, todo toma su lugar, ¿sí? Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es una promesa de nuestro Dios, hermanos, cuando lo buscamos, ¿sí? Nuestros días buenos siempre serán cuando estemos en la presencia del Señor, en la búsqueda de hacer lo que Él quiere y andar en los caminos de Él. Siempre va a ser los días buenos ahí, hermanos, ¿sí? Aún el Señor tiene propósitos para nosotros, el perfeccionarnos. Ahora, ¿cuál es el día de la adversidad? Y es aquí donde nos vamos a tener más tiempo de estudiarlo, hermanos, para poderlo entender, de qué forma trabaja Dios en nuestras vidas en ese día que Él lo pone. Ahora, según el diccionario, el significado de adversidad nos dice: adversidad proviene de la palabra en latín adversitas, que es la cualidad de adverso. Se refiere a algo o a alguien que resulta contrario u opuesto, desfavorable o enemigo. La adversidad es una situación adversa, contraria, de mala suerte, que nosotros no creemos en la suerte, bueno, pero aquí lo dice, difícil de sobrellevar. Es la suerte adversa, el infortunio, un suceso o una situación que se caracteriza y está dominada por la desgracia en la que se encuentra una persona. Algunos sinónimos de adversidad son infelicidad, desdicha, desventura, fatalidad, desastre, accidente, tribulación, dificultad, problema. Hasta ponen esto, hermano: tener mala pata, ¿sí?
Normalmente nos referimos a una adversidad como un estado o una situación de determinada duración y no a un solo acto desdichado. ¿Sí? Dice, un acto de mala suerte o desgraciado. Por lo tanto, la adversidad no es única ni accidental, sino es más un tiempo duradero en las adversidades. Se dice que se conocen a las amistades y ahuyentan los malos y falsos amigos. ¿Será cierto eso, hermanos? Pues en una situación desgraciada, un amigo no abandona al otro. También se dice que la adversidad se conoce a las personas fuertes, pues para afrontar la adversidad, salir adelante y superarla, se requiere de paciencia, esfuerzo, optimismo, esperanza, fortaleza, valor y temple para no rendirse, dejar de lado las lamentaciones, superar el mal momento, aprender de ello y concentrarse en construir otra vez la vida. Y aquí ya se pusieron un tanto poetas, hermanos. Vamos a imaginarnos lo que sigue ahorita. Fíjense, me llamó mucho la atención esta parte. Hay que imaginarnos, ¿eh? Dice, la adversidad se ha representado por una mujer triste, anciana y vestida con ropas pobres, sucias, apoyada en una caña para atravesar un campo estéril. Sus piernas cubiertas de llagas son lamidas por varios perros y una cabaña destruida por un incendio aparece en el fondo de la escena. ¡Wow! Se fueron muy largos, pero bueno, así lo describió. Sí, me llamó mucho la atención. Pero para nosotros, hermanos, que conocemos de la palabra de Dios, es cuando no buscamos a Dios. Es cuando hemos perdido el sendero de su voluntad y desobedecemos. Le damos la espalda a nuestro Señor y lo dejamos fuera de nuestras vidas. Entonces, hermanos, como decían por ahí, agárrate. Pero no porque Dios sea vengativo, hermanos, sino porque tú lo has decidido así. Tomaste la decisión de continuar sin Él. Muchas veces nos vamos acomodando y moldeando a nuestros deseos, diciendo muchas veces que somos cristianos o llevamos una buena vida. Nos engañamos diciendo que nosotros mismos nos engañamos a nosotros mismos, de tal manera que creemos que estamos bien con Él, pero nos moldeamos a nuestros deseos, a nuestros gustos, a nuestros caprichos, ¿sí? Y cuando llegan los momentos oscuros de nuestra vida, donde pareciera que no terminaran nunca, no sé si alguno de ustedes, hermanos, ha estado en esos momentos. Yo sí he estado en esos momentos cuando pareciera que no van a terminar nunca, hermanos, ¿sí? Y miren, vamos a Mateo 14, hermanos, por favor, si me quieren acompañar. Mateo 14, del 22 al 33. Vamos a dar un poquito de tiempo. Mateo 14, del 22 al 33. Es donde el Señor aparece en una tormenta y anda en el mar, hermanos. Ya lo tienen la mayoría, hermanos. Dice Mateo 14, 22 al 33. Yo lo voy a leer, hermanos, y ustedes me van a hacer el favor de seguirme. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven.
Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Aquí el Señor tenía el control de todo, hermanos. Tenía propósitos, planes para perfeccionar a sus discípulos. Él los puso en la barca. Si recuerdan, y ahí lo van a ver en el versículo 22, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. ¿Sí? Él los metió en esa barca, hermanos. ¿Sí? Entonces, el Señor tenía el control de todo eso. Él los mandó por delante y sabía lo que les esperaba, lo que se iban a encontrar en medio del mar. Y hasta la actitud de espantados iban a tener, hermanos, desesperados, sin esperanza. Y pudo haber pasado por su cabeza de ellos que de esa iba a ser muy difícil salir. ¿Sí? En el versículo 24 nos dice: y la barca estaba en medio del mar. El mar oscuro totalmente, hermanos, azotada por las olas. ¿Sí? Cuando nosotros estamos dentro de un problema, parece que nos están azotando. ¿Sí? Parece, y sale una cosa, hermanos, y sale otra, y se complican más, y hay muchísimos problemas. Dice, porque el viento era contrario. Y muchas veces también nosotros caminamos en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Así como nosotros cuando pasamos por situaciones muy difíciles y no vemos la salida ni la luz, y todo está oscuro, pero de repente el Señor aparece y extiende su mano y te invita a que salgas de allí, de esa barca, y camines con Él, ¿sí? En esas aguas de tempestad. Y sí, como a Pedro, hermano, podrás hundirte, pero Él siempre extenderá su mano para librarte de la tempestad. Él siempre estará ahí. El Señor cumplirá sus propósitos en tu vida, así como con Pedro. El haber caminado junto con Él en el mar, hermanos, fue una experiencia enorme para Pedro, ¿sí? Imagínate tú, hermano, tú personalmente, o tu hermana, que el Señor nos hubiera permitido estar en ese momento. En la Biblia no aparece nadie más que haya caminado sobre el agua más que el Señor y Pedro, ¿sí? Que muchas veces yo les preguntaba a algunas personas cuando vamos a los anexos: ¿qué piensas de Pedro? Porque el Señor le dice que venga, ¿sí? Y en ese momento Pedro se atreve, camina, no sabemos cuántos pasos, pero caminó, porque así lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Y después en ese momento se hunde Pedro, hermanos, y el Señor les dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sí? Y las personas que yo les pregunto: ¿qué piensas de Pedro? Bueno, pues es que pues tuvo muy poca fe, dudó mucho del Señor y demás. Recordemos que ellos eran pescadores, estaban acostumbrados a andar ahí. Y si esa tempestad los tenía espantados, imagínense de qué manera estaba esa tempestad. Pero ¿cuántos discípulos estaban en la barca? Y Pedro fue el único que salió de ahí. Entonces no está tan mal Pedro, hermanos. ¿Sí? Él fue el que se atrevió a caminar con el Señor. Y todo eso le cambió la vida a Pedro. ¿Sí? Así como a los demás apóstoles, dice nuestro estudio, que se dieron cuenta en la seguridad que estaba en el Señor, ¿sí? Y no en esa barca. ¿Sí? La seguridad en la tempestad, hermanos, no está en lo material, está en nuestro Dios. ¿Sí? Dice en el versículo 32, y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento, porque el Señor ya tenía el control de todo. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. En ese momento también ellos crecieron, ¿sí? Su fe y su confianza habían experimentado un cambio gigantesco. Ya no serían los mismos desde ese momento.
Y eso, hermanos míos, nos sucede también a nosotros cuando experimentamos en los momentos de oscuridad la presencia y el control de Dios en nuestras vidas. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nos salimos de su control? Y nos subimos a una barca, o a una nave, o a un barco, ya no es barca, sino a un barco, cuando no nos deberíamos de subir y desobedecemos a nuestro Dios y nos salimos de su control y de sus propósitos. Aquí en esta barca el Señor los había mandado, hermanos. Pero ahora vamos a ir, por favor, a Jonás. ¿Sí? Vamos al libro de Jonás y vamos a empezar Jonás 1, hermanos, por favor. ¿Sí? Así es que Pedro tuvo esa virtud, hermanos. Tuvo esa virtud tan grande. ¿Sí? Había muchas cosas que le estorbaban a Pedro, pero también había muchas bendiciones por su carácter. Y tuvo muchas bendiciones. Gracias a Dios por la vida de Pedro, porque nos enseña a gente que somos un tanto testarudos y necios, como un servidor, a que el Señor nos moldee de una forma maravillosa. Y después nos tiene aquí predicando su palabra. Así es que imagínense, hermanos, todo lo que el Señor puede hacer. ¿Sí? Jonás 1 dice, yo se los leo, hermanos. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. No era nada fácil lo que le había mandado el Señor. Dice aquí que había subido mucho su maldad delante del Señor. Entonces, ir a hablar de Dios a un lugar así, hermanos, no era fácil. Pero en ese momento, cuando Dios lo manda, Él iba a tener el control de todo. ¿Sí? Y Jonás, pues lo que hizo fue esto. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová de Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Equivocado, no nos podemos ir de la presencia de nuestro Señor. Pero sí podemos hacer lo que hizo Él, desobedecer. Y Él se subió a una nave, ya no era una barca pequeña, hermanos, ya era un barco enorme. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Eran incrédulos del Señor. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargar de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron a ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Y lo empiezan a interrogar, hermano. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo. Y fíjense lo que les dice, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo. Y ellos todavía, hermanos, fíjense, quisieron salvarle a Jonás y le respondió, tomadme y echarme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Y miren la actitud que ellos toman, hermanos. Entonces clamaron a Jehová, ellos, los incrédulos, dice, clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová,
que no padezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y terminaron aquellos hombres, dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Se convirtieron, hermanos. ¿Sí? Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, totalmente en oscuridad. Cuando desobedecemos a Dios y nos salimos de su control, de sus propósitos y planes, siempre va a ser la peor decisión, hermanos. Y vendrán las consecuencias graves que tendremos que pasarlas, hermanos. Las cuales el Señor, por su misericordia, te escuchará cuando clames a Él y te va a ayudar a pasar por todo eso. ¿Sí? Pero mira, ve el cambio que tuvo Jonás. ¿Sí? Dice, entonces, en el 2, dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y Él me oyó. Hay esperanza, hermanos, cuando estemos en una situación así. Dice, y Él me oyó desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. Y muchas veces es lo que sentimos. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo y el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Pero fíjate en el 9 lo que dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. ¿Qué le podríamos ofrecer como sacrificio en esos momentos tan oscuros, en esos momentos tan graves, hermanos? Pues en el Salmo 51, 17 nos dice el Señor, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos en ese momento así, hermanos? Humillarnos ante el Señor. Tener un corazón contrito, hermanos. Porque dice en su palabra que no nos va a despreciar. ¿Sí? En el Salmo 34, 15 al 17 nos dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de Dios. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. De todas sus angustias, Señor. No de algunas, de todas, dice el Señor. Salmo 116 dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque haya inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon sus ligaduras de muerte. Me encontraron sus angustias en el Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, líbrame ahora a mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarde a los sencillos. Estaba yo postrado y él me salvó y me levantó. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esos momentos, hermanos? Lo que tenemos que hacer es nunca, hermano, te permitas dudar de Dios, de que Dios te ama. Eso es algo, hermanos, que siendo cristianos no nos debemos de permitir nunca. Podrá caerse todo lo que sea, nos podrá pasar de todo, hermanos, y creo que nos ha pasado.
Pero lo que no podemos permitirnos, hermanos, es dudar que Dios nos habla. Porque el amor de Dios que Él te tiene quedó demostrado en esa cruz donde su Hijo murió por ti y por mí. Esa fue la prueba de amor más grande que jamás podrá haber. Él ya lo demostró, hermanos. ¿Cómo no te va a escuchar cuando estemos en ese lugar oscuro? ¿Sí? No podemos permitirnos dudar ni siquiera, hermanos. Él nos oirá nuestra súplica, Él oirá tu oración, tu demanda, Él inclinará el oído a ti. Recuerda que cuantas veces sea necesario, hay que romper esa vasija para hacer una nueva. Pero ese proceso de romper esa vasija, hermanos, duele, y duele mucho. Pero cuando ya estamos en las manos de nuestro alfarero, de nuestro Señor, todo va a cambiar y todo va a ser para bien. Así es que, hermanos, si alguien de ustedes está en estos momentos, en ese día malo, o podremos estar, hermanos, recuerden esto, el Señor siempre te va a escuchar, siempre vas a tener misericordia, siempre va a tener misericordia de nosotros. Dice Jeremías 18, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como el alfarero o casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y siempre me ha gustado, hermanos, poner el nombre de alguno de nosotros ahí. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh Eric, oh Gonzalo, oh Juan. Dice Jehová, de aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. ¿Sí? Hermanos, Dios, después de todo esto, hermanos, me permitió lo que pasó con esta persona. Fue algo muy duro para mí. Yo había sabido de otras personas que estaban en el ministerio y que habían caído, pero nunca me había pasado algo tan cercano en el sentido de que una persona me lo estaba diciendo. Por obvias razones no les pongo todo lo demás que me dijo que está pasando, pero es una situación tremenda. En ese momento, hermanos, este versículo tomó mucho sentido para mí. Y en ese momento también el Señor me permitió darme cuenta de algo, ¿sí? De algo que yo lo venía haciendo durante muchos años y no me había yo dado cuenta. Y es, por ejemplo, hermanos, yo llevo muchos años de fotógrafo. Tengo a mucha familia que aún ahorita se dedica totalmente a la fotografía. Mi padre fue el primero de toda la familia y recuerdo que él hacía sus propias fotografías. ¿Sí? Él tenía su cuarto oscuro y desde él hacía desde la revelación del rollo hasta imprimir, bueno, hasta hacer sus fotografías y demás. ¿Sí? Y bueno, me empecé a acordar poco a poco de las ocasiones que yo pude entrar a ese cuarto. Me acuerdo mucho que pues me leía la cartilla, ¿no? Yo tenía, no sé, 7, 8 años en ese entonces. No me pregunten cuántos años tengo porque ya Gonzalo me dijo que ya no tengo tantos, o sea, menos 10 hermanos, ¿sí? Me leía la cartilla y me decía, no toques nada, ¿sí? No hables, solo ve. La verdad es que hasta ahorita yo no sabía por qué no podía hablar porque no tenía nada que ver. Quizás hablaba mucho yo en ese momento, ¿sí? Y me sentaba en un banco alto donde podía ver todo lo que él hacía. Y recordando cada paso por el cual tenía que pasar ese papel blanco, que ese papel blanco, vamos a ponerlo nosotros como ese papel blanco. El primer paso pasaba por un ampliador, hermanos, por una máquina donde estaba el rollo, ¿sí? Estaba el rollo. Y este rollo, hermanos, si lo pueden ver,
Ya algunos no lo conocen, nosotros todavía lo conocemos, lo vamos a conocer, ¿sí? Este rollo, hermanos, en cada cuadro, yo pensaba en estos momentos que era nuestra vida, la vida de un hijo de Dios. Aquí el Señor, simbólicamente, me lo quiero imaginar, tenía toda nuestra vida como tenía que ser, digamos, ya planeada. Entonces tenías que poner el rollo así, salía una luz y se plasmaba en ese papel blanco, pero tenía que estar expuesto cierto tiempo para que pudiera aplicarse lo más que pudiera en ese papel blanco, ¿sí? Después de eso, hermanos, en el segundo paso, tenía que meter el papel al revelador, que era un ácido durante 2 minutos, a un químico, pero eran ácidos, ¿sí? Entonces ese papel después se tenía que exponer ahí. Ese era el revelador. Después, en el tercer paso, lo metía a otro ácido, otro químico, pero era para parar la reacción del primero, del revelador. Él tenía que parar esa acción que estaba haciendo, ¿sí? Eso se lo estoy diciendo de alguna forma rápida, digamos. En el cuarto paso tenía otro ácido, hermanos, que era el fijador de imagen. Y en ese ácido tenía que pasar de 8 a 10 minutos. Después de eso, hermanos, se tenía que lavar durante 10 o 15 minutos en agua normal. Y por último, el secado se urgía. Mandaba a mis hermanos mayores a la azotea a poner las fotografías directamente al sol. Y si no, pues se colgaban dentro del cuarto oscuro. Y me puse a pensar, hermanos, cómo pudiéramos nosotros sufrir si nos están metiendo por esos ácidos, ¿sí? Siendo nosotros esa hoja en blanco, donde el Señor quería plasmar lo que Él quería en nosotros. ¿Qué es lo que buscaba en ese momento Dios? Dios busca que nosotros seamos el reflejo de su imagen, de Él, como Él lo planeó. ¿Recuerdan, hermanos, que fuimos hechos a su imagen y semejanza de Dios? Entonces, lo que el Señor busca, hermano, que nosotros reflejemos esa imagen. Y tenemos que pasar por muchas situaciones para poderlo hacer. Así que si Él te pide que te subas a la barca, cuando tú estás en sus caminos, buscando su rostro y andando en sus caminos, como les vuelvo a decir, amén, hermano. Amén, porque vas a crecer en un control que el Señor tiene, ¿sí? Dice en sabiduría que viene de Dios, en Santiago 1, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sí? Cuando estemos en diversas pruebas, hermanos, que vienen de Dios. Y si tú te subiste a esa nave, a ese barco, sin que Dios te mandara, hermano, ten la seguridad que en Él hay misericordia y hay amor, y que está esperando que clames a Él. Clama, suplícale, dile tu situación y Él va a obrar. Por muy dolorosa, escucha, hermano, por muy doloroso que sea la situación, el Padre Celestial merece que le agradezcas por preocuparse lo suficiente como para disciplinarte con amor. ¿Sí? En el Salmo 119 nos dice del 65 al 72: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo,
mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es, fíjate lo que dice en el último, hermano. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Así es que mi oración, hermano, esta noche, es que sientas que el día bueno, que cuando estés en el día bueno, le des gracias a Dios y bendice. Y si estás en el día de la adversidad, abre bien tus ojos y aprende. Y dale gracias a Dios. Así que en el cualquier día que estés, si Dios está contigo, has vencido. Búscalo siempre. Y por último dice, y ojalá y lo podemos decir así en el Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y qué hermoso las últimas. Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Así es que, hermano, te animo que en la situación que estés, aproveches lo que Dios te quiere enseñar. En la etapa que estés en tu vida, el Señor tiene mucho que enseñarte y mucho que perfeccionar en cada uno de nosotros. Pero nunca dudemos del amor de Dios. Nunca nos atrevamos a dudar de nuestro Señor, porque Él siempre está ahí. Siempre está al pendiente de nosotros. Y te digo una cosa, Él se va a preocupar para que tú lo sientas a tu lado. Y hay que estar al pendiente, hermanos. El Señor también lo podemos sentir cuando obra en su misericordia para nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos, y gracias por su tiempo. Gracias.